Ahí se tocan temas para que de pronto también los pongamos en discusión cuando nos reunamos en las conferencias. Hace 8 días se tocó un tema muy importante que fue el de fidelidad. ¿Qué aprendieron de eso? ¿Qué lograron comprender? Pues yo sentía como que siempre se enfocaba simplemente como hacia la pareja, pero no sale solo hacia la pareja, sino como hacia el corazón de uno. Si uno no es sincero con uno mismo, no puede ser fiel. ¿Y la sinceridad qué abarca? Confianza. Decir la verdad. Reconocer la naturaleza. ¿De conocer qué? La naturaleza. La naturaleza De uno mismo. de uno mismo. ¿Sí? ¿Por qué se genera esa... ¿cómo se le puede decir? Si no hay fidelidad, ¿qué se le puede decir a eso? Honestidad. Compromiso. Confianza. O sea, si uno no es fiel a sí mismo y a su naturaleza, a reconocerse a sí mismo para conocerse, ¿cómo se le llamaría eso? Traición. ¿Sí? Porque se traiciona a uno mismo. ¿Por qué razón se traiciona a uno mismo? ¿Por qué? ¿Y por qué uno no la reconoce? ¿Por qué uno no la acepta? Porque no se conoce. No se reconoce. Porque el ego no se lo permite. ¿Se niega? Pues sí, pero ¿por qué le pasa a uno eso? ¿Por qué comúnmente le pasa a uno que uno se niega a sí mismo, que no es capaz de desenvolverse bien en el mundo porque uno quiere que Cumplir con ideales y... cumplir con ideales y aparentar algo que no se es? No reconoce sus debilidades, sus fortalezas, no se reconoce. Pero ¿por qué no se reconoce a sí mismo? Porque no está seguro de sí mismo. ¿Y por qué no está seguro de sí mismo? Inconsciencia. Muchas O veces sea, ¿qué induce esas cosas? es como el mismo miedo Querer ser ¿Miedo a qué? a enfrentarse. a no ser aceptado por Al la que dirán. sociedad. ¿Sí? A la sociedad. Es querer enmarcar en un cargo. Uno de los mayores temores que tiene el ser humano de poder encontrar la libertad de ser es buscar darle gusto a todo el mundo. ¿Sí? ¿A quién es el primero que uno quiere darle gusto en el mundo? ¿A quién? No. A la familia, La sociedad. a la sociedad, ¿a quién más? Eso va creciendo. ¿A quién más? La familia, la escuela, la sociedad, la pareja. Hay uno que es muy importante que influye demasiado en nuestra naturaleza. ¿Cuál sería? Que es más, digámoslo, más vasto que la misma sociedad, más vasto que los mismos seres queridos. ¿Qué es? Dime. El destino. No, pues todo eso digo, pero ¿por qué uno, o sea, qué es lo que influye a uno tanto que no le permite a uno tener esa forma de desenvolverse naturalmente, realmente uno reconocerse y buscar cuál es el camino? Como una vanidad. Las religiones. ¿Sí? Las religiones son una de las mayores influencias. ¿Por qué? Porque te dan como un parámetro como si fuera una receta de cocina de cómo debes ser, cómo debes actuar. ¿Y en por qué? parámetros encajar. ¿Por qué? Porque yo necesito tener la gente dormida. No, la religión también manda. Pero ¿por qué influye la religión en nosotros? ¿Por qué nos permiten ser libres? ¿Con qué nos domina la religión a nosotros? Es como el miedo del infierno, el cielo, que vas a ganar, para dónde te vas. O sea, ¿qué es lo primero que define la sociedad? ¿Que esos son qué? Buenos hermanos. Esos son buenos y esos son malos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hoy en día el ser humano condena tanto a las personas que están sumergidas en las dependencias adictivas? ¿Por qué? Porque dicen que ya es malo. Porque ya lo definen como una persona que ya... O sea, Perdido. la sociedad no le permite al ser humano ser, porque siempre lo señala de que ya es lo que es. ¿Sí? Eso le corta las alas a las personas para reconocer que lo que son en ellos es un proceso, lo que están viviendo, pero que no tiene que ver con la condena de que De su espíritu. de su espíritu. ¿Sí? Entonces la misma sociedad se encarga. ¿Y desde dónde comienza el rechazo? Desde los mismos seres queridos. ¿Sí? Porque los mismos seres queridos tienen una
idealización de lo que las mismas culturas, sociedades y religiones le han infundado a las personas. Ahora, ¿qué sucede con las personas que se vuelven antisociales? ¿Por qué se vuelven antisociales? Porque no cumplen el plan. Porque hay rechazo, claro. Porque sienten que ya no pertenecen al... Ya no encaja. ¿Sí? Ya no encajan, ¿sí? Entonces, uno de los errores que uno comete en la vida es permitir que influencias externas limiten lo que uno realmente es. No es que uno salga todo desinhibido al mundo a degenerarse, a volverse miércoles, que porque el gato dijo que uno tiene que reconocerse uno mismo y tiene que irse ¿sí? a tirarse la vida, no es eso. Pero una cosa es ver el ego y meterse y dejarse llevar, y otra cosa verlo y saber qué es. Hay una definición de los iniciados que dice: cobarde es aquel que huye de las tentaciones, pero miserable es aquel, o imbécil es aquel, que se deja llevar por ellas. ¿Sí? ¿Qué le permite al ser humano poder? ¿Cuál es la facultad más importante que se desarrolla cuando el ser humano reconoce eso en sí mismo? Que ni se debe dejar llevar por lo que la sociedad y el mundo dice, pero que tampoco se debe dejar llevar por lo que su naturaleza le impone. ¿En dónde queda uno? ¿Dónde queda uno cuando pasa eso? Queda uno en la mitad. Entonces, quería colocar ¿cómo se le llamaría eso? Un mensaje de un burro echando para un lado y un burro echando para otro. Una analogía. Y nosotros, la analogía la ponen en qué. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando hay un burro amarrado y cada uno está echando para acá, uno para un lado? ¿Qué es lo que uno piensa ahí? ¿Pero quién es? Uno no se identifica con uno mismo. Uno se identifica con dos cosas opuestas, ¿sí? Pero uno por lo general está pensando es en que en el otro lado ¿quién está? La pareja o alguien, ¿sí? Pero ahora sitúen su naturaleza los dos opuestos. ¿Quién está a la mitad? El ser, la conciencia. El espíritu. El espíritu siempre va a estar en la mitad de todo lo que usted viva en la vida. Siempre. El que uno logre mantener un equilibrio, de no dejarse arrastrar por nada de ello, ¿qué facultad es la que uno desarrolla? ¿Qué virtud se desarrolla? Es una de las virtudes más desconocidas por la psicología, por la sociedad, por las religiones. ¿Se llama la qué? La templanza. ¿La templanza está definida? ¿Sí está definida? ¿La habías conocido dentro de la psicología? La templanza no está definida. No es fácil de definir. Porque la templanza es una de las virtudes de las cuales realmente diría que se fundamentarían casi todas las virtudes. Porque es que la templanza es la que me permite a mí navegar por cualquier situación de la vida sin dejarme ¿qué? Influenciar. ¿Y qué más? Ni influenciar ni negar. No me voy a negar, pero tampoco me voy a dejar de influenciar. ¿Cómo hace uno eso? Esa es una de las virtudes más importantes que se requieren para el estudio de la disolución del ego. ¿Sí? ¿Hasta qué punto se tiene que llegar, Andrés? Hasta los infiernos. Y ahora que se descubre. Descubre la parte divina y la parte de demonio que tenemos en el interior. O sea, se llega hasta el límite de reconocer que uno es ¿qué? Un demonio ¿Y qué más? y un ángel. Es la virtud que le permite a uno reconocer que uno es ángel y demonio. Una persona me decía un día: a un gran sabio, oscuro pasado. ¿Cómo yo definiría eso? A un gran sabio, oscuro pasado. Trascendencia. Trascender.
que gracias a la experiencia que él ha tenido metiéndose en esa oscuridad, en esos infiernos, ha tenido la posibilidad de también conocer y tener el conocimiento, la sabiduría para hacer lo que es en el presente. Entonces, una persona que sabe no puede hablar de lo que desconoce. Esa es la gran diferencia de las personas que son letrados o eruditos a las personas que son realmente sabios. Los sabios no desconocen nada, pero tienen la sabiduría para desentrañar el misterio que eso mismo envuelve. Porque cuando uno se sumerge en ese misterio y lo reconoce, extrae de ahí la sabiduría real de lo que a ello le corresponde, ¿sí? Entonces, si nosotros nos metemos en estas ciencias, que se llaman las ciencias del ocultismo, una de las trampas que uno se debe enfrentar es al misticismo. Primero, de creerse algo que no es. Segundo, aceptar las cosas sin comprenderlas. En el momento que yo acepto algo sin comprenderlo, ¿en qué se convierte eso? ¿En qué más? Cuando yo acepto algo sin comprenderlo, ¿en qué se convierte eso? En una mentira. ¿Sí? En una mentira. Por eso una de las más, ¿cómo que yo le dije? Una de las más, de los enemigos más terribles de la fidelidad es la mentira. Si uno se come el cuento de lo que no es negarse a sí mismo realmente, desconocerse a sí mismo. Por eso la gente va y comulga en una iglesia y cuando salen siguen siendo una persona común y corriente, llorando sobre sus debilidades. Eso es como el borracho que llega y va y toma y a los 8 días va y toma, se jacta toda la plata de la quincena y dice que a los 8 días no va a volver a tomar. ¿Y qué vuelve a hacer? Vuelve otra vez a tomar. ¿Qué se está diciendo esa mentira? Uno mismo. El problema de reconocer la naturaleza de uno es cómo desentrañar de qué manera se desenvuelve esa naturaleza. ¿Dónde están las trampas que yo mismo me construí a mí mismo? Eso es lo complejo de esta ciencia. Y por eso se les va a colocar temas que busquen desentrañar el interior de ustedes para que ustedes mismos sean sinceros. Yo por eso les colocaba ese tema. Hubo personas que ni siquiera hicieron comentarios. O hay personas que de pronto no sienten poder decir nada porque no se saben expresar. Pero es que esto no se trata de cuánto conoces, sino se trata de cuánto sabes. Cuánto realmente has vivenciado en tu vida. Qué tan ciego ha estado uno viviendo las cosas en la vida sin extraer nada de ese conocimiento. Porque eso es lo que yo le digo a más de una persona. Acá yo ya reconozco a personas que son, digámoslo, aspirantes a la iniciación. Pero cuando realmente uno reconoce una iniciación en el trabajo espiritual, se define es en el momento en que uno le pregunta a la persona cuánto aprendió, qué aprendió realmente. No cuánto vivió, ni cuánto sufrió, ni cuánto aguantó, ni cuánto palo le dieron, ni cuánto le duró, sino cuánto aprendió, qué comprendió de todo eso. Porque si no se comprende nada, entonces es como uno andar, como se dice, a ciegas, buscándose algo. Pero si uno no hace ese discernimiento del proceso, de todo lo que uno está viviendo, y llegar a una conclusión sana, es como una toma de yagé. La vida todo el tiempo es como una toma de yagé. ¿Cuál es la ventaja que tiene cuando uno toma yagé y uno vive todo el proceso? ¿Cuál es la ventaja? Que muchas de las enseñanzas se imprimen en el corazón. Que en el yagé uno define muchas cosas. Uno va y toma yagé y no sabía nada. Y toma, comprende
y sale con un conocimiento de sí mismo. Hey, venga, ¿yo cómo estoy haciendo esto? ¿Yo cómo estoy tomando mis decisiones? ¿Yo por qué estoy culpando a otros? ¿Yo por qué estoy juzgando? ¿O por qué me estoy juzgando? ¿Sí? Ir a tomar Yagé es para que las personas aprendan a llevarse esa instrucción que uno recibe allá para la vida. Cuando uno está sumergido en tantos chicharrones, llámese económicos, llámese afectivos, problemas de salud, todo eso. Les pongo un ejemplo. ¿Y por qué les expongo ejemplos? Porque necesito que comprendan que lo que yo estoy hablando viene de un conocimiento. ¿Sí? Una vez a mí me dio una fiebre, una viral muy dura. Y pues me atacó una fiebre y un dolor en los pulmones muy fuerte. Y yo, bueno, listo, pues vivamos una enfermedad con conciencia. Solo agua. No me tomo nada, si me duele hasta lo que me duele. Pero voy realmente a reconocer de qué se trata una enfermedad. Duré 3 días que vivía delirios de la misma fiebre. Y en esos delirios me sumergían en un universo donde había fichas blancas y fichas rojas. Porque cuando uno llega a un delirio, ya uno vive cosas. ¿Sí? Porque el delirio es una alteración del sistema nervioso por la fiebre que uno está viviendo. Entonces eso lo lleva a uno a vivir estados. Entonces yo el primer día era dele, y yo trataba de armar las fichas rojas y las fichas blancas no se dejaban. Y hágale. Al tercer día logré armar las fichas rojas y se me quitó la fiebre. ¿Qué comprendí de eso? ¿Qué creen que se puede comprender de eso? El orden que le da el orden que le da a su conciencia. ¿La enfermedad qué es? Un desequilibrio. Es un desequilibrio. El origen de una enfermedad, ¿dónde está? En la mente. Todos dicen que la mente, ¿cierto? ¿Y qué origina que la enfermedad se manifieste en la mente? ¿Qué origina la enfermedad en la mente? Pensamiento. Cuando no hay una aceptación de las cosas. Los que tengan sueños se la acuestan. ¿Cómo? Y se acuestan y duermen. Porque prefiero que no sufran sentados tratando de asimilar algo, más bien relájense, no tengo problema. ¿Qué origina la enfermedad de la mente? ¿Qué origina el desequilibrio? De la mente. El subconsciente. Los universos causales. Tú actúas de alguna manera en un universo causal y se genera un desorden. El desorden se manifiesta ¿en dónde? En la mente. Por eso la enfermedad es en la mente. Pero nadie sabe que el origen de la enfermedad que se manifiesta en la mente es de la mente. La mente empieza a manifestar el desorden. ¿Sí? Por eso las personas lo primero que sienten cuando se van a enfermar, ¿qué es? Depresión, la mente se vuelve toda caótica, no descansan, no duermen. Todo eso son los procesos de que una enfermedad se avecina. Y cuando sucede en el universo causal, ¿por qué le llaman universo causal? Porque hay un universo donde se afecta de tal manera el equilibrio con el cual uno está conectado con la armonía universal. Uno está conectado con la armonía universal. ¿A través de qué está conectado uno con la armonía universal? El espíritu. A través del plano causal, que está o sea, nuestro espíritu tiene todo. Tiene el plano físico, porque él vive en este plano físico. ¿Sí? Tiene el plano vital, que es el de la energía. Si no, tú no la percibes. ¿Sí? Tiene el plano astral, que es el que me permite a mí dilucidar los sueños. Por eso muchas enfermedades que generan en los sueños. Pesadillas.
Muchas personas están enfermas de algo, viven pesadillas, le afecta a la mente, entonces todo el mundo piensa que está loco. Y le empiezan a dar drogas psiquiátricas y no saben que es que tienes un problema del sistema nervioso. O un desequilibrio del sistema nervioso. O sea, hay tantos factores que nosotros desconocemos, pero los cuales uno debe ir, eso se llama desentrañar algo. Todo debe tener una razón de ser, todo debe tener un porqué. Y si vamos a trabajar esta ciencia que es tan delicada, que se llama la disolución del ego, el reconocimiento de la naturaleza egoica, ¿de quién? Claro. De todos nosotros. Pero lo que yo diga matemáticamente no puedo decir que sucede matemáticamente en todos. Porque cada quien tiene una naturaleza de ser. Y esa naturaleza de ser define a cada persona como un universo único. De las cuales cada uno en su propio universo debe saber de qué manera debe afectar lo que a cada quien le corresponde de acuerdo a su naturaleza. Por eso las personas obran de tantas maneras tan ilógicas, porque no encuentran lógica para lo que ellos son. ¿Me haces? ¿Hay qué papel jugaría el karma en una enfermedad? O sea, porque si es un karma y le toca pagarlo, entonces hay que... ¿Quién me define qué es karma? Es una conciliación. No, ¿qué es karma? Como una deuda. Una deuda, un desequilibrio. ¿Qué más? Una herencia. Una herencia. ¿Es un desequilibrio a qué? ¿A qué más? Al plano físico. Defíname lo universales. ¿Cómo? Desequilibrio de las leyes universales que nos rigen. Es un desequilibrio a las leyes. O sea, no es un desequilibrio de mi personalidad, de mi forma de ser, ¿no? O sea, el desequilibrio que yo tenga con las leyes son las que hacen que nosotros tengamos ese desequilibrio en nuestro destino. ¿Y ese desequilibrio en dónde se manifiesta? ¿En dónde se manifiesta el desequilibrio del karma? Subconsciente. El destino. Del subconsciente. Subconsciente también se llama ¿qué? Chicos, por favor ayúdenme porque si no, si ustedes se distraen y desvían su energía, es más difícil para mí que ustedes entren en lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Dónde se manifiesta ese desequilibrio? En el subconsciente. Y ese desequilibrio del subconsciente, que también se llama plano causal en el ocultismo. En la psicología todavía no definen el subconsciente qué es, porque la psicología va desde la mente hacia abajo. ¿Sí? El subconsciente es abstracto, no es mecánico. Por eso lo abstracto es más difícil de definir. Lo mecánico sí. El comportamiento psicológico o mental de las personas es mecánico. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros desconocemos las diferentes naturalezas en las que nuestro espíritu se desenvuelve, por ende los detalles del cómo somos, por qué actuamos, por qué sentimos, todo lo que nosotros hacemos, no comprendemos por qué sucede. ¿Qué lo induce? ¿Qué lo permite? Porque una persona entra en un estado depresivo donde se quiere suicidar. Porque una persona entra en un estado tan iracundo que quiere matar. ¿Por qué? Porque llega a un estado tan profundo que no le importa el degeneramiento en el que se meta. Ya siente que es así. Hay una incomprensión profunda de la noción de cómo la existencia se manifiesta en nuestra naturaleza. Pero la persona no sería consciente de eso. Si nunca es consciente, por eso lo hace. De eso se trata estas ciencias.
de que ustedes puedan ir siendo conscientes, porque el hecho de que yo se los diga tampoco los hace conscientes. No, porque si uno tiene que comprender la idea para poderlo. Ustedes a medida que lo van viviendo, lo van dilucidando, van desentrañando su propia naturaleza. Por eso nosotros nos consideramos guías, no maestros. Porque el guía simplemente le va a dar a ustedes las señales por las cuales ustedes se deben de guiar. A algunos les sirve un padre aquí porque si no se va a volver popó. ¿Sí o no? A otros les dice, coja esta curva que de pronto por ahí le va mejor. Otros le dicen, eche reversa. Pero a cada quien le corresponde la señal que tenga. Por eso muchas veces la gente cuando uno habla de estos temas se siente atacada, ¿sí? Se siente juzgada, o sienten que yo soy una persona prepotente, arrogante. Para mí es normal. Porque es que estas ciencias exigen que uno diga la verdad. Si uno no la dice, la gente no puede dilucidar realmente de qué estamos hablando. Entonces, por eso es tan importante reconocer qué es la fidelidad. Porque la fidelidad dijimos que era ¿qué? ¿Una qué? Una cualidad. Y si comprenden cómo se define una cualidad y una virtud, de qué se trata cada uno. ¿Sí recuerdan lo que les comentó? La virtud tiene que ser como del corazón. No sé, por la mano del corazón, ¿no? ¿Qué más? La cualidad que uno la desarrolla como tal, la virtud es porque usted la tiene, es algo innato en uno. Y la cualidad es porque usted la está trabajando. Ahí estás bien, ¿sí? La virtud es que Algo innato en uno. algo innato en uno, ¿en quién? En el ser. En el ser, El ser, sí. ¿sí? Es un desarrollo innato. Por eso para muchos es muy difícil comprender por qué carajos este man puede hacer eso si es tan difícil. Porque para el que entiende la virtud no es difícil, es innato. Nomás el hecho de uno levantarse temprano. A uno les cuesta muchísimo levantarse temprano. A otros no les cuesta nada. No es un esfuerzo. Porque es que cuando tú desarrollas la virtud, ya no tienes que hacer ningún esfuerzo. Es algo que realmente emana de tu corazón, de tu ser. Ser casto, ¿sí? Manejar su castidad, manejar sus estímulos, sus energías, todo eso que lo acecha uno constantemente, no es de esfuerzos. No es de ponerse uno el cinturón de castidad para que no le pase nada y muera casto. Lo que hizo fue echarle llave a su castidad. ¿Y es una cualidad? ¿Perdón? Una cualidad, una virtud, es, ¿cómo lo colocaste? Es un desarrollo innato en el espíritu. Y una cualidad es el desenvolvimiento, venga a ver cómo lo defino. Lo que pasa es que la virtud es innata y la cualidad es la forma en que yo puedo desarrollar esa virtud. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se disciplina? Dime. ¿Cómo la disciplina? La disciplina, sí. Como uno desarrolla la disciplina es a través de una cualidad. Y lo que la disciplina desarrolla en uno, o sea, lo que se forma en uno es la virtud. Que eso nosotros lo hicimos en una charla. ¿Cómo se desarrolla una virtud? Pero entonces, una virtud depende de una cualidad. Porque si una persona es altruista y no hace el bien por nadie, pues ese es altruista hasta donde lo es. No sirve, pero no, Dime. no sirve de nada. Se tiene, pero no se manifiesta, ¿no? No se pone en práctica. La cualidad que le permite a uno hacer. Desarrollar la virtud. ¿Señor? Desarrollarla. ¿Sí? Ya es un hombre con experiencia, necesito que hable con propiedad. La cualidad es la que permite que la virtud crezca. ¿Hasta dónde tiene que crecer?
hasta que sea qué. Una virtud, Hasta que sea qué. hasta que se convierta en virtud. No, pues tú puedes tener una virtud, Hasta que la pueda compartir con sus semejantes, o sea, que la hasta transmita. que sea totalitario, hasta que defina la naturaleza cuál. ¿Cuál naturaleza se define con una virtud? La naturaleza crística. O sea, una persona que desarrolle una virtud al 100%, al máximo, se convierte en un rayo crístico de esa virtud. Pero él no puede desarrollar esa virtud si no tiene la cualidad para desarrollarla. ¿Qué hizo Francisco de Asís? No vayamos a los que sean tan trascendidos como Cristo. ¿Qué hizo Francisco de Asís? Él trabajó digamos, por lo que su corazón necesitaba, ¿no? ¿Cómo definen ustedes a Francisco de Asís en su naturaleza santa? ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo? ¿El qué? Que lo de piedra a piedra es Pues sí, pero ¿cómo podemos definir la naturaleza de Francisco de Asís? Era muy guerrero, ¿no? ¿Era un qué? Un santo. Pero su santidad estaba fundamentada en qué? Templanza. La humildad. Renuncia al servicio. En la humildad. Obviamente que de ahí, o sea, él es humilde, pero ¿qué le permite desarrollar una religión para que esa cualidad, esa virtud se desarrolle? El servicio. O sea, la cualidad de él se llamaba servicio, pero la virtud de él se llamaba humildad. Él era humilde, por eso él caminaba descalzo. Por eso le pedía a la gente que sus donaciones fueran ¿qué? Piedras. Él no pedía plata. Él pasaba con una carretilla por todas las calles diciendo que le regalaran una piedra. ¿Por qué quería que le regalaran piedras? Digamos, por lo que no tiene valor en sí, ¿Cómo? por lo que no tiene en sí valor, una piedra en sí no tiene valor. Porque él tenía que fundamentar su virtud en algo. ¿Dónde la fundamentó? Si ve que son grandes iniciados que dejaron unos ejemplos tan profundos que el ser humano nunca tampoco se ha tomado la molestia de estudiarlas. O sea, es como si lo que ellos hicieran fuera perdido. Yo me tomaba la molestia de niño siempre, desde que yo conocía historias, de realmente comprender qué era lo que hacían ellos mientras lo vivían. Es como la novena sinfonía de Beethoven. ¿Ese man qué sentía cuando estaba escribiendo esa vaina? O sea, se le ocurrió simplemente decir, voy a escribir la novena sinfonía de Beethoven y esa va a ser mi máxima obra y me muero y quedo contento. Y ahí le doy un mensaje. Yo viví la novena sinfonía de Beethoven en el plano astral y fue algo inconcebible, porque el amor que eso genera es inconcebible. Pero ahora, ¿por qué? Francisco de Asís pedía piedras para construir un templo. Y ese templo era para colocar una imagen de un Cristo. ¿Un Cristo cómo? Vivo. Crucificado, Vivo. vivo. Entonces él primero pensó en construir un templo donde cimentar un ideal que él tenía en su corazón. Demostrarle al ser humano que uno no solamente busca a Dios por las tragedias ni por los dolores, sino por el puro amor. Amor a todos los seres. Era tan humilde que él reconocía que todos los seres eran sus hermanos. Él no decía yo soy más que nadie, ni menos que nadie, ni nada. Él reconocía a todos los seres por igual. La humildad hace eso.
cuando uno es humilde ante su naturaleza, no se da palo. Porque se reconoce humildemente. O sea, puta, si yo soy pobre, pues soy pobre. Si tengo que barrer el piso, pues barro un piso. Si tengo que lavar baño, pues lavo baño. Y si tengo que empezar a hacer, empiezo de cero. Pero no estoy diciendo que soy un miserable, que no sirvo para nada, que nací pobre, que ahora quién me da, que ahora quién... No. Porque uno tiene que ser humilde ante sí mismo. Entonces uno no es humilde cuando uno quiere ser algo que no es. Entonces, los demás son buenos y yo soy malo. Pues yo quiero ser bueno, pero ¿por qué? ¿Por miedo? ¿Por codicia? ¿Por inseguridad? ¿Por qué? ¿Por ser igual a los demás? Por un anhelo en el corazón. Pero es que el anhelo lo primero que le ordena, ¿qué es? Ser humilde. ¿Cuál es la ventaja de ser humilde? ¿Cuál es la ventaja de ser humilde? ¿Cuál creen que es la ventaja de ser humilde? Aceptación. Los procesos no son tan dramáticos. Los procesos no son tan dramáticos. ¿Por qué no son tan dramáticos? Que se aceptan. No se juzga. La ventaja de ser humilde ante lo que uno es que uno se levanta, no sufre, simplemente lo acepta y va atento, ojo a eso, va atento en la vida, definiendo qué es lo que yo quiero ser. Para yo poder definir eso, ¿a quién tengo que acudir para poder ser lo que uno necesita hacer? Al corazón. ¿A quién? Al corazón. ¿Y a quién más? A la divinidad. Uno de los errores más grandes que comete el ser humano es que, como no es humilde ante sí mismo, no acude a la divinidad para que lo ayude. Entonces uno se la pasa dándose garrote, pero no pide misericordia. ¿Por qué no pide misericordia? Porque no siente humildad. No la siente. Por ahí digo alguien, amén. No, ya no es una iglesia cristiana. Ah, no, bueno. No, es que. Amén, pastor, no. El mismo ego no le permite reconocer la humildad. ¿Cómo? El mismo ego no le permite reconocer la humildad. No, pues es que uno tiene que reconocer al ego como. O sea, uno tiene que reconocer al ego humildemente. Para que le quite la fuerza que el ego tiene. Para decir que es más que usted. Es que el que quiere ser bueno es porque ya internamente hay un juzgamiento donde se está diciendo que es malo. O sea, fíjense en todos los órdenes que tenemos ahora. No hemos entrado todavía a reconocer las naturalezas del desenvolvimiento del ego. Estoy tratando de que ustedes puedan, digámoslo, como despejar un poco el camino de la comprensión de sí mismos, ¿sí? Porque eso es a donde yo voy. O sea, digamos que yo puedo hablarles a ustedes de muchas cosas sobre de dónde se origina, por qué se origina, de qué manera se manifiesta, cómo se manifiesta, dónde se manifiesta, ¿sí? Pero lo primero que ustedes tienen que estar claros es cómo voy a aceptar eso en mi interior. Porque está ese punto medio donde yo tengo que aceptar que tengo esto, pero no debo, ¿cómo? Volverme bobo. Con eso, que es lo complejo. Como una llamada que recibió mi instructor y la puso así en altavoz. Un pelado que lleva como 14 años de tomar ya que de espiritualidad. Estoy aquí borracho, me he tomado un montón de cerveza y no sé qué, pero estoy consciente de mis errores. Bien. Todos mirando la risa. Él decía, eso es ilógico. ¿Sí me entienden? Eso es ilógico. Porque él no me puede decir a mi borracho que está consciente de sus errores. Porque cuando uno es consciente de los errores no los comete. ¿Sí? Entonces ese es el dilema que hay entre uno escudarse en la espiritualidad para cometer fechorías y decir que está trabajando con la disolución del ego y yo no sé qué, un montón de vainas. Pero a la larga la terminas cagando.
Entonces nosotros debemos trabajar mucho, o yo debería trabajar mucho en el orgullo, porque es que, o sea, cuando uno es orgulloso no, digamos, no decide. Bueno, ya, quítate la camisa, ya, vístete acá adelante, todo el mundo diga, "Ay, ¿por qué? De pronto él no reconoce lo que hablamos ahorita, el ser superior que hay. Rafa, vete al momento en que nos colocaste el último mensaje, que fue lo más profundo que yo he sentido de tu comprensión. Pues lo que pasa es que, o sea, yo escribía que, o sea, nosotros, no, o sea, en el caso mío, yo no me he definido si soy de la luz o de la oscuridad como tal. O sea, no eres, digamos, aunque no he comprendido muy bien esa parte, ¿sí? Entonces, por eso, aunque yo sé que quiero salir de esto, pero no, o sea, no te salgas, no necesitas salir. Sigue adelante, pero no te termines. Entonces, muchas veces dentro de la misma parte, o sea, digamos, uno está muerto y quiere como que ahí mismo está, pero o sea, hay algo que uno dice que no, tiene que haber algo más para poder salir de donde está o que uno está, como tal. Que hay algo más. ¿Pero qué te permitió a ti decir eso? Porque lo sentí y lo viví. O sea, me salió porque lo estaba viviendo, o lo estoy viviendo. ¿Cómo lo estabas viviendo? Porque, o sea, lo que, o sea, en el momento usted me dijo, hay que ser sincero con uno mismo, ¿sí? Sincerar qué es lo que se entiende. Pues, o sea, yo... ¿Qué sucede cuando uno reconoce eso? Pues se quita un poco como de peso del corazón. Muy bien, se quita un peso encima. ¿Por qué te lo quitas? Porque una aceptación total de las cosas. Al aceptar todo, páguenme en esos celulares y no lo voy a decomisar. Que me distrae la energía. La aceptación de que finalmente en el momento en que tú lo aceptas, ¿qué estás desarrollando en ese momento? Comprensión. ¿Qué más? Y la humildad. ¿Sí? O sea, para mí sería muy importante que ustedes se tomen el viaje y así se empeloten, se terminen rodando por esa loma haciendo lo que sea. Me digan, me estoy aceptando realmente, ¿sí? Estoy reconociendo, pero no se nieguen, ¿sí? No se nieguen, pero el negarse no es ir a entregarse, que eso es la parte que ustedes tienen que tener de tener muy presente, porque es el error más grande que se comete en esta ciencia. Y voy a ser demasiado mamón, voy a ser demasiado detallista, demasiado. ¿Por qué razón? Porque vi personas de 22 años de espiritualidad, de yagé y todo, y se le puso una prueba con la disolución del episodio. Y él fue la persona que mató a mi estudiante. No es un juego, ¿sí? O sea, las ciencias no son un juego. Entonces, por eso soy como soy en muchos aspectos. No porque me guste ser arrogante, ni grosero, ni me guste creerme más de nada, no. Es porque yo vengo de una escuela dura y sé que la gente comete muchos errores por incomprensión. Porque yo digo una cosa y la gente está pensando en otra vaina. Y yo estoy asumiendo que la gente está pensando en lo que yo estoy tratando de dilucidar. Y cuando me doy cuenta a la hora de la materia, es todo lo contrario. Entonces yo veo que la gente va y toma yagé y todos llegan felices y contentos. Y cuando me empieza a decir la gente, no, es que a mí en la casa me putean, me madrean, son groseros, son atarbanes, ¿sí? Descuidados, insensibles. Entonces yo me cuestiono también y yo digo, venga, pero ¿yo qué estoy haciendo? O sea, le estoy colocando ropas blancas a un montón de gente que realmente no es sincera. Ah, sí, me acordaba que también dije que pues éramos nosotros blanqueados que por fuera estábamos bien, pero por dentro estábamos con nada. Sí. O sea, yo no busco que la gente sea cínica con su espiritualidad. A mí me gusta que la gente sea natural. Una persona llegó a una toma y me dijo, mi hermano, a mí me encantaría ser como mi hermano y mi hermana que son estudiados, que yo no sé qué, y es un pelado que está en la dependencia adictiva. Yo le decía, a mí no me interesa que usted sea lo que no es. Yo prefiero tenerlo acá hablándome todo lo que usted me quiera decir, enyaezado diciendo lo que usted es, pero ser algo que no es, por un ideal errado, es fatal para uno.
Porque es que uno en la vida no cultiva para esta vida. Uno en la vida cultiva para la siguiente. Una persona me dijo algo muy sabio hace poco. Estaba hablándome de todos sus problemas y de todo lo que estaba viviendo, no sé qué. Yo le dije, bueno, ¿y por qué no se deshace del problema? Me dijo, porque es mi karma. Y si yo me desligo de la oportunidad de trascender mi karma, en la otra vida voy a nacer igual. Yo, mis respetos, lo tiene claro. ¿Sí? No doy el nombre. Pero eso me demuestra que la persona la tiene clara. O sea, uno no le huye a los problemas, uno no le huye al karma, porque es que tú estás cultivando para la otra vida. O sea, si en esta vida anhelas tener muchas cosas, no las codicias en esta. Porque si la codicias en esta, no la vas a tener. ¿Por qué no la vas a tener? Por el karma. ¿Sí? Buenas noches. Ahora yo les digo a ustedes, ¿para qué es el karma? Es lo que aprender es Es para aprender. Pues yo he escuchado que dice que el karma en sí se puede vivir, o si se comprende antes de vivirlo, pues no lo vive. He escuchado como que uno tiene la oportunidad de vivirlo, y si no lo aprende, pues lo vuelve a vivir. Pero también antes de vivirlo, si lo llega a comprender, pues no lo vive. Ese es el desenvolvimiento frente al karma, ¿sí? El karma es una ley que está por encima de otras leyes. ¿Qué es lo que puede hacer el karma y el dharma? El karma y el dharma están por encima de las leyes naturales. Por eso ellas rigen las leyes naturales, porque están por encima de ellas. ¿Sí? Entonces, ellas son las que ordenan estas leyes que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. En el momento en que yo me estoy conectando con la trascendencia de mi karma, van a ocurrir dos cosas. Lo estás evidenciando y estás tomando una iniciativa. ¿Cuál? O voy compensando mi karma o lo voy pagando. ¿Qué creen que nosotros estamos haciendo con esto? Compensando el karma. ¿Qué le permite a uno compensar el karma? ¿Qué le permite a uno? Hacerlo no, porque es, o sea, hacerlo. Pero ¿qué le permite a uno compensar el karma? Aceptarlo. Desarrollar las virtudes. Porque precisamente el karma es algo que define tu naturaleza. Eres débil o eres condenado, lo que sea. En el momento en que yo defino que mis virtudes son las que me permiten trascender el karma y que las obras que yo haga a través de esas virtudes me permiten compensarlo, porque una cosa es trascenderlo y otra cosa es compensar. Cuando yo lo trasciendo es cuando yo a carne propia lo vivo, lo sufro, todo. ¿Sí? No se distraigan, déjenlos que ellos sigan siendo niños. Yo lo sufro, lo vivo, lo evidencio en mi propia carne. Pero en el momento en que yo digo, no, yo no me voy a dejar acá seguir viviendo la misma. Hay personas que le dicen, tienes un cáncer terminal, ¿y la persona qué hace? Suicida. ¿Ah? Se muere, al otro día ya está medio muerto. Si es que no está muerto y medio. ¿Y qué hacen otros? Empiezan a hacer cosas que nunca han hecho, o sea, disfrutar la vida, a comer con el conmigo, a confesar, a estar con personas que no han estado. Nahuel, papá, necesito que por favor, ya estás grandecito, nos A ayudes un estar con poquito. personas que no han estado, a dar el amor a las personas que no ha dado, a perdonarse. O sea, lo primero que la persona hace es cambiar todos sus hábitos. Su forma de comer, su forma de ser, todo el genio, todo. O sea, el man dice, esta vaina me va a matar si yo no hago nada. ¿Sí? Pero el cáncer se le quitó. No se le ha quitado, lo tiene.
Por eso se está viviendo ese karma. Pero si yo tomo una acción, lo puedo compensar. Hay otros que se quedan en la cama, hay unos que mueren en 3 meses, hay otros que aguantan esa enfermedad 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y se llevan a todo el mundo por delante. Porque un solo ser querido que tenga una enfermedad terminal en su casa, todas las ligas sanguíneas que estén alrededor de ella llevan del bulto. Eso al comienzo uno dice, no, es que a la tía tal, el hijo le salió con un cáncer. Y uno aguanta que la familia 5 meses se aguante normal con el cáncer. Ya empiezan todos los tíos, no, toca ir a visitarlo. No, toca estar pendiente. No, la tía también está vuelta a nada. No, la hermana, la familia, todo el mundo. Y cuando menos se dan cuenta, todos estamos metidos en el mismo rollo. Y eso pasa con una persona que tiene dependencias adictivas. La diferencia es que como no se mueve rápido, entonces todo el mundo lo manda por allá a que se cure en otro lado, todas esas vainas, pero todo eso son enfermedades al espíritu y que atañen directamente. ¿Listo? Preguntas. Vea que hasta ahora estamos hablando nomás del tema de hace 8 días, todo lo que nos extiende. Para mí te para algo muy interesante ahí en la parte del WhatsApp. Pero no nos interrumpo un momento, ¿sí? Pero pues yo no he hablado con Jesús, ¿sí? ¿Me recuerdas tu nombre? Vanessa. Empecé fue así de una. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Los conocimientos que nosotros trabajamos los definimos como una ciencia. No es ni secta, ni religión, ni nada. Acá hablamos de todo. A veces hablamos de deporte, de política, cuando estamos aburridos, no tenemos nada que hacer. No mentiras. Pero lo que nosotros buscamos es que los conocimientos que nosotros trabajamos acá tengamos herramientas para ir a tomar viaje e investigar allá. ¿Sí? O comprender lo que se vive allá. Comprender también lo que se vive allá, o viceversa. Entonces lo complementamos con diferentes ciencias. Todos los años ponemos una diferente ciencia. Un año hablamos de la mente, otro año hablamos del mundo emocional, otro día hablamos de cómo definir la existencia. Este año estamos hablando del ego. Hace 11 años que no quise volver a tocar este tema, pero ya vi muchas personas que ya están avanzadas y que ya necesitan tener este conocimiento para ya estructurar su trabajo, ¿sí? Entonces en algunas cosas se van a sentir perdidos de temas que nosotros llevamos ya muchos años hablando, de muchos conceptos, conocimientos y demás, pero lo que ustedes se sientan perdidos también de pronto te podemos ayudar, ¿sí? No hay problema. De pronto, ¿de qué está hablando acá? O cosas así, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? Ok, y bienvenidos, espero que también les sirva como todo lo que se está trabajando. Listo, seguimos. Entonces, hace 8 días, ¿qué eran los temas que se estaban tocando? Los que tengan sueño, acuéstense acá, por favor. Relájense y disfruten, porque yo sé que vienen cansados muchos, yo también. Hace 8 días, ¿qué temas estábamos hablando? Ya hablando de lo que estábamos tocando nuevamente. ¿Sí, buenas? ¿Señora? Estamos hablando del ego. Sí, el ego es el tema para todo el año. Sí. Pero pues, estamos hablando del instinto. ¿De qué? Del instinto. Pero antecitos del instinto, ¿de qué estábamos hablando? De cómo el alimento afecta. De cómo lo alimentamos a través de qué. O a través de qué lo estimulamos. Los sentidos, la comida. De sentimiento, del sentir, de la forma en que nos alimentamos. ¿Sí? Entonces empezamos por ¿dónde? Por la comida. O sea, el trabajo consigo mismo comienza desde cómo como. Imagínense en eso. Y la gente nunca mira eso. Por eso, una de las formas con las cuales más se manipula la naturaleza del ser humano es con la comida. Entonces uno sale a la calle y quiero un ramo, quiero un jugo hit, quiero un dulce tal, quiero un paquete de esto, una papa de esto, un chito, no sé qué, todo eso. Y nosotros no sabemos que eso obra sobre la psicología. Una médica que hace autopsias, ¿cómo se llama eso? Forense. ¿Una qué? Un médico forense. Un médico forense.
médico forense me dijo, vea, cuando tú abres un cuerpo y lo estudias por dentro, tú te das cuenta que la gran mayoría de los hábitos que la persona tiene es por lo que está dentro del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno tiene dentro del cuerpo? Parásitos, ¿sí? Todo tipo de bichos, como bacterias, todo eso. Y ellas saben lo que necesitan para su subsistencia. Y ellas le están todo el tiempo mandando mensajes al cerebro a la persona para que vaya y coma lo que ellas necesitan. Entonces ella me dice, hay parásitos que son de la Coca-Cola, hay parásitos que son de la agua de panela, hay parásitos que son Del marrano. de todo, del marrano, de todo. ¿Sí? Y la gente no sabe que sus hábitos corresponden es a lo que sus parásitos digan. Otra ciencia dice que uno no se debe deshacer de sus parásitos. Es todo contradictorio. ¿Cuál? Un estudio de Discovery Channel decía que uno de los productos de la gran mayoría de las enfermedades que existen en el mundo es purgarse. Porque el ser humano llega a una saturación de tantas malas costumbres y malos hábitos que generan ecosistemas propios, o sea, que tienen mente propia, donde esos ecosistemas buscan tener una supervivencia. Entonces es como si yo tuviera aquí un cultivo de ovejas, allí tuviera yo un pasto de vacas y allí tuviera otro de, no sé, de chivos. Y si usted mira el cultivo de los chivos, ¿qué hacen? Ellos acaban con todo, ¿sí sabían eso? Donde usted pone chivos, allá acaban con todo. Allá se muere el pasto, se muere todo, ¿sí? Por los orines del chivo, ¿sí sabían eso? Sí. Entonces, o sea, tiene las vacas, entonces se acaba más rápido, y tiene las ovejas, pues todo el mundo vive contento. Así pasa con los ecosistemas del cuerpo. Se puede tener ecosistemas que están acabando con su cuerpo por dentro. Y ellas todo el tiempo le están pidiendo lo que necesitan para su supervivencia. Que quiero aquí, que quiero salsas, que quiero sal, que quiero dulce, que quiero esto, que quiero lo otro. Ahora, si yo soy consciente de lo que hace mi cuerpo con mi mente y hago un cambio en mis hábitos y realmente reconozco que hay una vida sana, empieza uno a darse cuenta de que el organismo cambia. En algunos momentos yo puedo tener una recaída, o en otros momentos puedo tener estímulos que me van a sentir mucho mejor, me van a hacer sentir mejor. Entonces le dicen a una persona, tome agua caliente todos los días en ayunas. ¿Cuánto tiempo creen que se demoran haciendo eso? 3 días, 5 días, 6 días, y de pronto ya se les olvida. Porque no son conscientes de lo que están haciendo para ustedes mismos. Esos ecosistemas se pueden revelar en el momento que uno cambia los hábitos. Pues claro, pues si usted le quita el pedazo de terreno que tienen los chivos para comer, pues se van a morir de hambre. Y poco a poco ellos se irán disolviendo. Ellos poco a poco irán saliendo. Por eso es muy recomendable que uno haga hábitos en los cuales sean muy definidos en su organismo. Entonces, yo llegaba y decía, voy a comer uvas 1 año, todas las noches, 6 meses. La última vez alcancé a durar casi 3 años, comiendo uvas casi todas las noches. Para que mi organismo se sature tanto de lo mismo, que todo lo que no afine con eso, lleva al bulto. ¿Sí? Tomar agua caliente, comer cosas insípidas, pero hacer ejercicios que realmente sean para su cuerpo. En el momento en que yo genero una disciplina con mi cuerpo, primero que todo, empiezo a extraer las raíces de las virtudes. O sea, tú no puedes salir a regalarle a todo el mundo comida, yo voy a ser altruista y no sé qué, y llega a la casa y no le bota ni un vaso de agua a su propio cuerpo. Entonces uno bota el altruismo por allá para afuera y no empieza por sí mismo, que es lo más importante. Es como los médicos que la pasan consultando remedios y cuando uno le dice tómeselo, no lo toma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ese médico?
sea, un médico que no es capaz de sanarse a sí mismo, sí piensa que puede sanar a los demás. La voluntad de lo que tú hagas depende de lo que tú te haces. De eso depende la voluntad. Entonces tú no puedes ir a proclamar cosas en el mundo cuando con tu propia voluntad no puedes. Consigo mismo no puedes. Por eso hay que cosas que la gente dice, pero es que, ¿cómo lo hacen? Porque primero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago conmigo mismo? Entonces, por eso es muy importante que ustedes definan cómo se alimentan. No solamente los alimentos físicos, los visuales, los auditivos. No todo lo que uno escucha es sano, no es porque esté proclamando a Dios sea bueno. Y eso nosotros hicimos un experimento, ¿no, Andrés? Le dije una vez a Andrés, le dije, vamos a intercambiar papeles. Le dije, yo escucho su música, ¿cuánto? ¿3 meses fue que dijimos? ¿O más tiempo? Pero fue un tiempo, ¿cierto? Como 3 meses o algo así. Le dije, yo escucho su música durante un tiempo y usted escucha mi música durante un tiempo. Le dije, ¿no me parece sana la música que usted escucha? ¿Por qué? Porque alimentaba las emociones, lo persuadía a uno negativamente en las emociones. A la larga lo persuadía a uno, de alguna o de otra manera. Y diría, ahora escuche esta música que yo escucho. No es que uno sea caprichoso con lo que uno escucha, pero es que uno tiene que saber con qué se está alimentando. Entonces yo le decía a Andrés, por mucho que hable de Dios, por mucho que hable de cosas hermosísimas y todo eso, hay algo que la naturaleza no perdona y se llaman emociones. O sea, hay un universo que se llama emocional, ¿sí? Y si usted tiene un universo emocional donde hay un montón de perros hambrientos, y así usted vaya de generoso y le bote un pedazo de carne a los perros para que estén contentos, de pronto no les va a saciar el hambre. Y si no les sacia el hambre, lo que va a hacer es que despertarle más hambre. Y empiezan a moverle a uno las emociones. Cuando tú alimentas el universo emocional con cosas neutrales, tú mantienes a los animales aguantando hambre, pero los tienes tranquilos. ¿Cuáles serían las neutras? ¿Cómo? ¿Cuáles serían las neutras? En ese caso, todo lo que sea instrumental. ¿Sí? Nada de letras. Hasta que tú domines lo que estás manejando con tus emociones. Entonces ya usted de vez en cuando se hace un experimento. Listo, voy a escuchar música, la que sea. Y la escuchas. Y estás atento a lo que eso genera. Así sea una carranga, así sea un vallenato, sea lo que sea. Talaré, ¿cómo se dice? Talaré esa música. Y observe lo que pasa. ¿Sí? Y ahí sí, tú te das cuenta de cómo esos universos son tan sensibles a todo. ¿Qué es sensible para la mente? La música también, pero ¿qué es lo que más afecta a la mente? La música afecta a las emociones. El universo emocional. ¿Cómo? Los impulsos visuales. Todos los impulsos visuales alimentan la mente. Entonces imagínense la gente que ve películas de terror. ¿Qué es lo que más sufre la gente que ve películas de terror? ¿Ah? Depresión. ¿Sí? ¿Qué ocurre con las personas que ven pornografía? Se vuelven los peores amantes del mundo. ¿No saben por qué? Porque se racionaliza el sentir. Ya la persona no siente. Porque eso se racionaliza. ¿Qué pasa con las personas que ven novelas? ¿Sí? Que la gente es tan bestia que le están diciendo no velas. No velas. ¿Sí? Esa vaina no sirve. Y la gente no conoce algo que se llama contrapsicología. ¿Qué pasa con las novelas? Son emocionales. ¿Ah? Mañana alteran. No, pues es que todo se va a alterar. O sea,
sea, tú ves lo que veas y te va a alterar las emociones, la mente, el instinto, la vida, vas a marear de todo, ¿sí? Idealistas. Pero es que uno tiene que saber por dónde entra eso. Por dónde se alimentan esas cosas. ¿Hay una forma de colocar un filtro para que diga, bueno, esto sí sirve, esto no sirve, o sea, digamos en la mente? No, claro, usted coge ese canal y dice, eso no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Se mama tanto que dice, apague esa vaina. Ese es el filtro. Llega uno al 250 y da 3 vueltas y uno dice, no hay nada que ver. La pregunta es, No, yo me hago una pregunta. ¿Les queda tiempo para corregir? No, es que todavía tú eres otro universo, ¿me entiendes? Usted todavía sigue siendo un hombre que disfruta la vida. La gente que aplaza ver televisión no tiene nada que hacer, no encuentra nada que hacer en la vida. ¿Sí? Entonces, son excepciones. La Luego, pregunta de pues- Rafa sí iba como por una inclinación. Me acuerdo de un comentario que nos hiciste alguna vez de proyectar un símbolo observando un noticiero, una telenovela, y realmente lograr identificar qué era lo que pasaba, qué era lo que estimulaba y cómo generaba todos esos impulsos en uno. Bueno, esos son ya prácticas, ¿sí? Y esa es, bueno, les voy a enseñar esa práctica. Resulta que en el momento en que uno escucha algo o ve algo, y en ese momento todo el mundo está escuchando lo mismo, o está viendo lo mismo, todos están conectados en una misma frecuencia. Entonces todos están en el 88.9 y están escuchando, no sé, a Shakira. En ese momento todos los que están en el 88.9 están escuchando a Shakira. Todos están en la misma frecuencia. Ese es el universo. Hay dos universos que se manifiestan ahí. Hay una atmósfera que se llama la atmósfera del pensamiento, que es la que genera todo el mundo cuando está pensando constantemente en este plano, ¿sí? Que no le atañe directamente a uno, sino es colectivo, pero obviamente lo acapara a uno también, ¿sí? Esas son atmósferas que son más densas que las mismas que uno tiene con sus propios pensamientos y su propia mente. Cuando yo me conecto con esas atmósferas, yo puedo inducirlas e inducirme a mí mismo. ¿De qué manera se hace? Entonces, si tú estás escuchando algo de eso, tú puedes cerrar los ojos y sentir a todas las personas que están escuchando lo mismo. Y uno puede hacer un sankalpa. Un sankalpa es una afirmación, ¿sí? O un mantra. Eso lo hace uno con lo que es auditivo. Con lo que es visual, es proyectar una imagen. Entonces, ¿cómo se reconoce el universo cualquiera? Por ejemplo, las novelas. Uno está sentado en una novela y uno neutraliza las emociones de lo que allá se está manifestando. Porque en el momento en que tú te conectes con esas emociones, te conectas con las emociones de todos los que están viendo la novela. ¿Sí? Es como mi instructor me decía, si tú cargas un arma, estás conectado a todos los que cargan un arma. Y si por alguna razón se presenta una circunstancia y sacas esa arma, te conectas con todos los que están en este momento levantando un arma contra él. Y lo que ellos están sintiendo donde estén, tú lo vas a sentir también. Por eso hay acciones que la gente comete con un arma que ellos dicen que jamás en la vida pensaron que podían hacerlo. Entonces le pongo un ejemplo. Mi sobrina vio un asesinato ahí en toda la puerta del conjunto. Un señor súper sano, anda en su taxi, anda en la vida, bien, no toma, no, nada. Y la mujer lo dejó por otro hombre. ¿Sí? Bueno, de pronto en eso no sabe. Lo dejó por otro hombre y en la puerta del conjunto sacó una pistola, se la puso en la cabeza y la mató y se mató él. Y dejó un niño de 2 años. No dice de dónde saca una persona ese tipo de cosas. No sabemos si veía novelas, ¿sí? No sabemos si ya venía con una carga interna que lo llevó a hacer así. Obviamente, si metemos el karma, el universo, sí, toda esa vaina que ya no la sabemos de memoria, pero es en sí
¿Qué hace que una persona llegue a tomar una decisión tan terrible? Es porque nos estamos conectando con todos los que están haciendo lo mismo. Eso genera una fuerza masiva. Cuando tú empiezas a dilucidar las cosas y a complementarlas con otras, para que eso no te afecte ni te dañe, tú lo puedes vivenciar. Entonces, yo no le voy a decir, no se vea el partido de Millonarios con Nacional, pero si está ya pegado al corazón, no están ganando. No, está jodido. ¿Sí? Porque todo lo que nosotros vemos allá afuera en la sociedad, todo es estimulante. No hay nada que no sea estimulante, todo es estimulante. Y nosotros no tenemos herramientas con las cuales poder evitar que eso obre sobre el subconsciente. En el diseño gráfico, ¿qué hacen? Todo el tiempo están generando estímulos visuales. Y uno se está comiendo todos esos paquetes permanentemente. Entonces, cuando uno está viendo algo, cuando uno está en algo visual, uno proyecta una imagen. Las imágenes que son más sanas para eso son las geométricas. Un círculo, una estrella, un cuadrado, un triángulo, lo que sea. Entonces tú estás viendo y proyectas eso y vas a darte cuenta que todas tus emociones tu mente, tus emociones se neutralizan. Es instantáneo. No es algo que ustedes piensen si eso no es. Pero la intención que tiene eso es que ustedes aprendan a generar ¿qué? Filtros. Porque a veces uno está muy habituado a eso. Y yo no le voy a decir a la gente no lo haga si realmente les gusta. Porque esto no se trata de que estos son los del bando del gato y estos son los del bando del resto del mundo o algo así. No. ¿Sí? Sino que uno realmente va haciendo conciencia de que todas esas cosas realmente afectan. Afectan cómo me baño, afectan cómo me acuesto, afectan cómo me levanto. Todo eso. O sea, es tan meticulosa la ciencia de la disolución del ego que es muy detallista todo lo que yo hago. ¿Sí? ¿Cómo afecto mi ambiente en el que yo vivo? Las energías con las que yo vivo. O sea, ¿cuántas personas llevan años que ni siquiera han levantado debajo de la cama la basura que tienen ahí guardada? Entonces yo les digo, ¿qué energías tienen también ahí metidas? ¿Qué es lo que yo hago primero cuando llego a un lugar? Limpiar. Yo no soy tan... Yo llegué acá y lo primero que dije, yo pago por este pedazo, pero vivo con todo este otro. Y si vivo con todo este otro, me toca sanarme. ¿Sí? ¿Es así o no, Silene? ¿Y qué sucede con los entornos? Cambia totalmente. ¿Y qué pasa con la gente? Se transforma. Eso transforma todo. Todo. Porque hay una gran mayoría que no se llama ego. Pero esa gran mayoría, pues alimenta el ego. Entonces uno no sabe muchas veces en la casa con qué vive. Uno dice, no, es que lo estamos dando la jeta con mi mujer porque es que acá llegamos y explotamos y el ego y yo no sé qué. Y uno dice, ¿y si empezamos por arreglar la casa? ¿No será que de pronto algunas cosas van a empezar a cambiar? Y nos vamos a dar cuenta de que no todo se llama ego. Muchas veces se llama descuido. ¿Con qué? Con las energías. Contaminación. La contaminación visual, mental, emocional. Todo eso también es basura. Pues que no tenemos un camión de reciclaje que la lleve, pero a nosotros nos toca sacarla. ¿Sí? Entonces, todos esos detallitos son fundamentales. ¿Qué horas tenemos? Las 8:06. Creo que no voy a hacer cadena. ¿Sí? Voy a hacer un rato más de charla porque es un día bastante intenso. Entonces quiero seguir avanzando en el tema. ¿Está bien o no está bien? Sí. Ustedes dirán. Sí. Pero necesito que le metan un poquito más de energía, chicos. A ver. Levantas. Pregunten. Pausa. Vamos a hacer pasos ansiosos. Ustedes dirán. ¿Sí? Cuando usted nombra las energías que están pues aquí en el momento En los ambientes. en los ambientes, ¿cómo las desconozco?
¿Cómo la reconoces? Sí. Pues, o sea, tú llegas y mueves los muebles y entonces tú ves telarañas, de bichos, entonces, ¡oh, pues madre! Cierto que esto hay que limpiarlo, ¿sí? Tú empiezas a reconocer las energías. Llevas flores, colocas esencias, todo eso empieza a cambiar los ambientes, ¿sí? Y entonces empiezas a empezar por los detalles a mirar qué escucho, qué veo, qué tengo, ¿sí? Qué vuelo. Todo. Hasta lavarse uno bien los pies, quitarse los aromas, todo eso. Hubo algo que cuando Gato llegó aquí a vivir, pues nosotros esta terraza, siempre que vimos con mi familia, estaba llena de cosas, pero... No, o sea, descríbalo mejor. ¿Era qué? Chiquero. No, o sea, sea realista. No, dimensionemos esa vaina. Eran 12 años. 12 años. ¿12 años? No, más. Más. ¿Cuánto? Pues de hecho eso le iba a decir, habían cosas que yo miraba y yo le decía, marico, eso es desde que yo nací. Y claro, después... O sea, así era empezar. O sea, había Sí, hace 12 años. había una placa de tierra. Había una placa de tierra tan gruesa que no se definía el color del piso. Eso fue, o sea, un boleo, pero qué cosa tan monstruosa, ¿sí, no? Y Muy adicional duro. a eso, las fuerzas, o sea, las energías que se rebotan, que realmente uno no distingue hasta qué punto uno hace una limpieza, sino hasta que con el tiempo se van notando como las consecuencias, por así decirlo. Y esa semana el gato se accidentó muy fuerte en la moto. Y todo lo que estaba sacando de acá era como... Energías. Y algo que yo me di cuenta, que cuando sacamos todo eso y comencé como a mirar lo que él realmente hacía, y yo le decía, yo sentí que mi familia llegaba y de los pesos y dejaba, comenzaba. Entonces eso como que lo estimulaba a uno a vivir conectado a lo que ellos como que traían. Entonces uno veía eso y se conectaba a las energías que esas cosas, o como que el mugre, realmente traían impregnadas de las personas que lo trajeron. O sea, esta terraza estaba llena de cosas. Ahora esa terraza quedó allá. Detrás de eso quedó lo que realmente... O sea, para mí no servía nada. Pero pues le dimos gusto al papá de dejarle algo. ¿Sí? Pero esas acciones que uno hace son muy importantes. Porque es que muchas veces nosotros... Hay familias donde el espiritual vive acá y el resto de la familia vive allá. Y lo que está allá tiene jodido al que está acá también. Y el que está acá rebota a los que están allá. Nosotros en la casa hicimos un trabajo así y el hermano le dio papelas, al otro día se fue de urgencias al hospital. Y duró 15 días en la cama. ¿Sí? Bueno, Y eso es matemático. ¿Sí? Entonces eso es lo esencial. Ahora, para no volverme tedioso con el tema. ¿Sí? Entremos en materia un poco más a fondo con el tema del instinto. ¿Sí? ¿Qué reconocemos del instinto? ¿De qué manera puede funcionar? ¿De qué manera obra el instinto de nosotros? ¿Sí saben cómo obra? Se activa con un estímulo. Sí, pero ¿cómo obra en nosotros? Se siente como una necesidad. ¿Sí? O sea, ¿cómo obra en esta carne? ¿Cómo obra el instinto? ¿Cómo puede lograr hacerlo? Una necesidad. O sea, ¿cómo yo lo siento? Impulsos. Una necesidad de Aparte de- satisfacción. sensaciones físicas. ¿Por qué se generan esas sensaciones físicas? Se comienza como a alterar el sistema nervioso, a comenzar a hacer sentir. Porque el instinto tiene otro sistema nervioso. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos. Hay un sistema nervioso que le corresponde a la naturaleza del espíritu. Y hay otro sistema nervioso que le corresponde a la naturaleza del instinto. ¿No es el mismo parasimpático y el simpático? No, porque ese es el sistema nervioso del espíritu. O sea, el sistema nervioso del espíritu es el sistema nervioso central, el sistema nervioso parasimpático y el simpático. ¿Sí? El sistema nervioso central es el que le corresponde a la conexión trascendental del espíritu. El simpático y el parasimpático al desenvolvimiento del espíritu en la materia. ¿Otra vez?
No, ya el proceso. ¿Sí ya lo proceso? Ok, listo, ya lo guardo. No, Memoria, otra vez. funcionando. Otra vez. El sistema nervioso central es el que le corresponde a la trascendencia del espíritu. Por eso es el de la columna vertebral y el cerebro. ¿Sí? Y el simpático y el parasimpático al desenvolvimiento del espíritu en la materia, que es el que ordena sobre los movimientos del cuerpo y la sensibilidad que tiene el sistema nervioso sobre todo mi organismo y sobre todo lo que ello concierne. ¿Sí? Entonces está en el desarrollo de los músculos, en el movimiento de las articulaciones, en el movimiento de los órganos, todo eso corresponde al simpático y al parasimpático. Ahora, el sistema nervioso del instinto se llama órgano pundartiguador. ¿Sí? Ese órgano pundartiguador está entre el escroto y el ano. Es como un huevo, que le llaman también el huevo de... Hay los ocultistas allá, los esoterismos, Samael, la huevo. Se llama el huevo de Cándara. ¿De qué? De Cándara. Creo que se escribe con Cándara. El huevo de Cándara. Ese sistema nervioso tiene los 72.000 nadis, se llaman esos. Y ese sistema nervioso es el que me permite a mí percibir el maya de la naturaleza. El maya ilusorio de la naturaleza. Fue creado para eso. ¿De dónde se origina? Cuando nosotros venimos de la raza lemur, donde los seres humanos estaban en el proceso de desprendimiento entre Adán y Eva, que son los dos aspectos complementarios de la naturaleza, que corresponden a la ley del género. ¿Alguien ha leído el Kybalión? ¿Sí? Eso obedece a la ley del género. Entonces, cuando ocurre ese desprendimiento de acuerdo a la ley del género por el proceso de involución de las naturalezas, porque las naturalezas para reconocerse tienen que involucionar con ellas, para reconocerse a sí mismas. Entonces, los procesos de ese desenvolvimiento de la raza siempre fue involutivo, hasta que se crean los universos materiales. Eso va ligado al mismo desenvolvimiento de los espíritus. O sea, no pueden crear esto y mandar el espíritu allá. El espíritu se va creando a medida que la naturaleza se va estructurando, porque el espíritu es el que mantiene viva la naturaleza. O sea, si sacan a todos los espíritus humanos o todos los espíritus en desarrollo, en especial los humanos, de la naturaleza se muere. Porque nosotros somos la vida para la existencia. Porque somos el propósito porque ello exista. ¿Sí es más o menos entendible? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que en esas razas, cuando ellas empiezan a llegar a este punto donde ya tienen que reconocer esto como un universo no edénico, entonces llegan a este plano por el mismo generamiento que ellas generan. ¿Cómo se genera ese generamiento? Y eso yo lo hablé también en el conocimiento de la luz astral, ¿sí? Que es el desarrollo de los principios universales y de las leyes. ¿Cómo aparece todo eso? ¿Cómo se forman? ¿Sí? Entonces, para que las almas se crean, en esos tiempos se hacía era a través de los espíritus elegidos. O sea, habían espíritus que según el género eran masculinos y femeninos. Al unirse, nacían espíritus. O sea, un espíritu no soplaron ni salió de la nada. No, porque si no, él no estaría ligado a las leyes. ¿Quién liga a un bebé a este mundo? El espíritu. ¿Ah? La misma carne de donde él mismo ha sido creado. ¿Quién crea esa carne? La madre. O sea, si no hay un vínculo que lo permita que él reconozca esta naturaleza, es solo a través de alguien que está en ella. O sea,
¿por qué el niño no simplemente llega a la cigüeña y lo pone en la puerta de la casa? Porque es que hay un derecho divino donde él hereda todo eso, y es el vientre de la madre. Ahora, pasen esa misma analogía a los espíritus. ¿Cómo se va a gestar un espíritu en la existencia si no es gestado por algo o por alguien? No simplemente va a salir de la nada. Hay inteligencias universales que crean los espíritus, pero los crean es de acuerdo a las leyes que los rigen. O si no, ese ser estaría desligado de las mismas leyes. Entonces, cuando esas razas estaban en su procreación de espíritus, el universo material no perdona. ¿Qué no perdona? Que los espíritus naveguen en ella. Cuando los espíritus navegan en ella, esos espíritus siempre van a ser probados por la misma naturaleza. Es la razón de ser de ella. O sea, la razón de ser de la naturaleza es que construir y destruir, transformar, es su razón de existir. O ustedes ven a la naturaleza estática. Ni siquiera una estrella puede permanecer. Que sería lo más, ¿cómo se le diría eso? Lo más perdurable en la existencia. Pero ni siquiera una estrella. ¿Por qué existe un hoyo oscuro en el universo que se come la misma materia? Ni siquiera el mismo universo escapa a esas leyes. Porque esos hoyos se tragan la materia. ¿Y qué hacen con esa materia? ¿Y en qué cree que la transforman? En otros universos. Porque toda la naturaleza está en un proceso de transformación constante. Y todo lo que caiga en ella entra en esa misma ley. Entonces nosotros nunca podremos estar estáticos. Siempre estaremos en esa misma transformación hasta que trascendamos la materia. Hasta que trascendamos los universos de la materia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esos espíritus los sientan en estos planos, que son tan... O sea, es como si usted estuviera viviendo en un penthouse y lo mandaran al cartucho. Una cosa así. ¿Usted qué hace? Pues se mete un tiro mínimo. Eso es lo que sucedía con esas razas. ¿Por qué pasó eso? Porque la raza lemur, cuando ellos estaban custodiados en la procreación de los seres, poco a poco la naturaleza empezó a probar las razas. Bueno, y eso viene, después les cuento el desarrollo de las razas, pero en especial este. Entonces llega una atmósfera oscura de la naturaleza a probarlas. Y habían seres que obviamente hay unos fuertes y otros más débiles. Los débiles se dejaron arrastrar por ello. Ya se tienen que ir. Háganle, tranquilos, arranquen. No, también, claro, sin problema. No, para nada. Acá relajados. No, es que están los bebés solitos. No, tranquilos. Chao, Vanessa, venga a ver para acá. ¿Qué pasa? Hasta luego. Ahora estás tipo piqui, salud para todos. Sí, Nachito está aprovechando, ¿verdad? Está relajado en conferencia ahí. No es mentira. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que sucedió. Cuando llega esa atmósfera, empiezan algunos de ellos a tener los seres fuera de la custodia de los dioses. Entonces, empieza esa decadencia en los sentidos internos. O sea, ¿qué es lo primero que afecta a esa atmósfera de la naturaleza degenerativa? Afecta los centros internos. Los centros internos son los que nos permiten a nosotros dilucidar los planos espirituales. No son los externos, o sea, nosotros no vemos con estos sentidos. Vemos con los sentidos internos. Por eso cuando uno se toma yagé, uno no está viendo con los ojos, ¿sí? Uno está viendo es con la clarividencia.
Uno no está escuchando todos los sonidos, lo está escuchando con la clariaudiencia. Todo es a través de los estímulos del espíritu, de los sentidos que le corresponden al espíritu. Estos sentidos le corresponden a la materia. Entonces, cuando ellos son dejados en esos planos, pues todos esos seres empiezan a suicidar. No quieren vivir en este mundo. No es para ellos, porque ellos vienen de unos planos sublimes. Entonces los dioses que crean las naturalezas, que se llaman los cosmocratores de la creación, y que son los 7 planetas, son esas las inteligencias que rigen esas naturalezas. Deciden colocarle al ser humano un órgano que se llama el órgano fundatiguador. Ese órgano fundatiguador le permitía percibir la materia, porque claro, como ellos estaban en los universos todavía sensibles del espíritu, pues todos lo sentían a través del espíritu y estaban acá, pues sentían que eso no era el espíritu. Entonces lo negaban. Pero ¿qué sucede? Que el Dios que fue otorgado para que hiciera eso, dejó demasiado tiempo el órgano fundatiguador en esos seres. Y ese órgano fundatiguador se apropió de su naturaleza. Por eso los sabios dicen, hasta los mismos dioses cometen errores. ¿Cómo los seres humanos no lo pueden hacer? Por eso se tienen que estar por encima de todo lo que rige las leyes. Entonces, al dejar mucho tiempo ese órgano fundatiguador, ahora ellos todo lo percibían era a través de la materia, ya no lo percibían a través del espíritu. Y de ahí aparece el subconsciente del instinto. El instinto tiene un subconsciente heredado por el subconsciente de todos aquellos con los que yo esté ligado. Por eso si mi papá tiene mis aberraciones, me hereda mis aberraciones a mí también. De ahí es donde viene la herencia. O sea, los animales tienen un gen donde digámoslo, les instruye a ellos de qué manera se deben desenvolver en la naturaleza. Pero ellos no tienen aberraciones. Ellos no tienen nada de esas cosas. Porque ellos obran de acuerdo a su conciencia de cómo deben de ser en la naturaleza. Pero nosotros nos salimos de ese esquema. Porque tenemos una herencia que ya atañe esa subconsciente de nuestros padres. Por eso cuando los hijos nacen, heredan lo que los padres han sido. El 70% de lo que nuestros padres han sido, se lo heredan a nuestros hijos. Es una cadena. Entonces, no es solamente una cadena kármica, sino es una cadena de herencias sobre lo que yo soy en mi naturaleza. Entonces, por eso la carga es tan pesada. Por eso si mi papá harta trago, pues yo harto trago. Y si mi papá mete vicio, pues yo termino metiendo vicio también. Por eso esas aberraciones son tan estimulantes en nuestra carne. Porque es esa inteligencia la que lo gobierna. Por eso ir en contra de nosotros mismos es ir en contra de todo lo que ello concierne. Entonces yo hacía la prueba, mi mamá tome tinto, mi papá tome tinto, llegaba a la vecina y tome tinto, llegaba a la familia y todo el mundo tome tinto. Yo decía, pero carajos, ¿qué tiene el tinto? ¿Sí? Es una herencia. Una herencia es que se generan vida tras vida y todo el mundo jodiéndose con un tinto. Y yo le digo a la persona, ¿tú quieres morirte lentamente en la vida? Tómese un tinto y fúmese un cigarrillo. Ese es el peor veneno que puede existir en este mundo. Tómese un tinto y fúmese un cigarrillo. Provoca cáncer al estómago, provoca cáncer a la garganta, acaba con el sistema digestivo. Y todo por esa herencia que la gente recibe. No es una herencia de que yo tomo una decisión de hacer algo y yo quiero que tú lo hagas.
es la herencia de que cuando yo hago lo que los demás hacen, también ¿me qué? Me gusta. ¿Y quién hace que me guste? ¿Quién? El instinto. ¿Y el instinto a qué obedece? Al subconsciente que ordena al cambio. O sea, así mismo como yo tengo un cerebro que obedece al subconsciente de mis pensamientos, de mi mente, de mis planos causales, así mismo ese órgano fundartiguador obedece al subconsciente de los instintos. ¿Por qué con el tiempo las aberraciones han sido más terribles? Porque ya la gente no perdona nada. A usted le dan papaya y si él mantiene sus instintos al 100, mata y come de nuevo. Entonces, ir reconociendo eso en nuestra naturaleza es chocante. Porque nos vamos a dar cuenta de que la verdad nosotros dimos un mierdero. Ahí sí como que dice, sálvese quien pueda. Entonces muchas veces uno no es que sea así corrigido en su vida, sino que es que uno tiene muchas cosas muy claras. Yo tengo muy clara mi naturaleza. Y es algo que yo afirmo con toda propiedad, porque ya tengo 42 años lidiando con ello. Y no lo hago ni para creerme, ni para crecerme, ni para creerme nada, pero lo hago porque también necesito que la gente lo vea. Y es duro, no le voy a decir que sea fácil, y no voy a juzgar a nadie, porque yo sé que el camino cuesta. Pero la satisfacción que eso genera, el reconocer que uno puede trascender tantas cosas que están en contra de uno, de poder ser libre en la vida, en todo sentido, hasta de cómo pienso, hasta de cómo actúo, cómo hago, y de qué desconozco en la vida. Porque hay tantas cosas que desconocemos, que así nosotros cómo vamos a criar a nuestros propios hijos. Es muy complejo. Entonces uno termina cometiendo muchas malas acciones que están ligadas a otras acciones. Entonces, yo quiero ser casto, pero no reconozco mi instinto. Y como no reconozco mi instinto, le doy papaya al ego. Y si no reconozco el ego, estoy jodido. Porque por ningún lado le doy el chiste. Eso es como si uno le dieran una escopeta para matar un pájaro y usted dispare para todo lado a ver cuando le da. Pero nunca aparece el pájaro. Porque uno no sabe dónde vive, cómo come, qué hace. O sea, que uno no sepa cómo rastrear ese pájaro, se muere uno de hambre. Así pasa con la naturaleza del ego. Cuando es instinto, cuando es ego, de qué manera obra, cómo obra, por qué hago, por qué me caigo de un momento a otro y no me doy cuenta. Y cuando me despierto, sacúdase, güey. Lo cogieron y no se dio cuenta. ¿Sí? Cuando uno le pegan esas revolcadas, uno se levanta y dice, hijo de madre, ¿y a qué horas? ¿A qué horas me pasó esto? No me di cuenta. Porque es que uno tiene que despertar algo que le permita reconocerlo. Se llama atención constante. Uno tiene que levantarse y estar atento a todo. Si me levanto rabón y pues me importa un comino lo que los demás piensen y me llevo por delante de todo el mundo, pues vaya, tome la gente y lo patea, porque tiene todo así. Pero si yo me levanto rabón y respeto a las personas que viven en mi entorno, porque no tienen por qué llevar del bulto, con eso ya me estoy ganando un pedazo de terreno a reconocer qué es lo que me pasa internamente. Pero es que me importa el purismo todo, nos tiene jodidos a los colombianos. ¿O no es así? ¿Ustedes en algún momento no han visto una actitud en la cual yo respete a alguien o algo? ¿O tú, amor? Bueno, aquí.
No, pues si estoy en la calle y veo a alguien, pues, que me quiero desahogar. Yo digo a mí, pues si está en la calle y quiere putear uno, putea a quien sea. Pero ni de las ganas. ¿Sí? Pero yo soy una persona que busco ser muy controlada en todos sentidos. Porque uno tiene que darle limitantes a su naturaleza. Tiene que ponerle estrategias. O sea, si uno se va así contra el mundo, instinto, alcohólico, ego, venga, cásqueme, no hay que. Bueno, todo esto no se lo. Pero se lo mandó a la sería reprimir. ¿Ah? Controlar no sería reprimir. A ver. Por eso le digo, hay cosas que uno debe tener medidas que son muy básicas para uno no afectar el entorno y que el entorno te afecte. Usted levantarse más niño y pues puede hacer que tenga la cara de rabón más rabón del mundo, pero usted no tiene por qué coger con su rabonada y tratar mal a sus sobrinos, a su familia, a sus hijos, a todas las personas que están ahí. Porque eso es identificarse uno. ¿Sí? O sea, los demás no tienen que llevar del fruto por lo que uno es. Y esa es una regla esencial de. Eso se llama. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, pongámosle respeto. Simplemente. Convivencia. Sí, eso es convivencia. Es que nos estamos. Vea, nos vamos a normas de convivencia para hablar del ego. ¿Sí? Tocaremos hablar de salud ocupacional acá, de todas esas vainas para empezar. O sea, lo más árduo que pueda haber en esta vida porque la gente no entiende. Que uno no puede llegar a la casa, putear a nadie, ni a descargarse con nadie, ni pagar los platos rotos en el trabajo, ni volver mierda todo, porque usted pone pata a la lonchera y se muere de hambre. Pero eso es algo que uno debe apropiarse de eso. Apropiarse. Si ya viene otro lado y se la monta, y usted se quiere desahogar con el mal prestamento, pues desahóguese, porque ya fue otro que la buscó. Diferente. ¿Sí? Y si se siente mal por lo que hizo, pues analícese. Porque las circunstancias lo están llevando a eso. ¿Sí? Pero uno tiene que colocarle estrategias a todo lo que uno trabaje con el ego. ¿Cuáles son las estrategias? Limpie su casa. Ok. ¿Cuáles son las estrategias? Novelas. Fácil. ¿Sí? Todo eso son estrategias. Mire la música que está escuchando. Cambie sus hábitos. Vaya, haga deporte, salga, tome aire, haga una mierda que no se quede en la casa quejándose y no va a dar nada con eso. Eso se llama estrategias. Es muy simple. Por eso yo le digo, la gente dice, ¿cómo lo hace? Es muy simple. Es muy sencillo de hacer. ¿Sí? El complejo es uno. Y uno piensa que toda la vida es complejo. ¿Sobrevivir es difícil? No es difícil, ¿sí o no? Y si uno está raro, ¿por qué uno lo hace? Y bueno, pues es fácil. Y puede estar puteando a todo el mundo y todo el mundo lo ve feliz. ¿Qué no se puede hacer? ¿Sí? Así como esos muñequitos de ventrílocos. ¿Sí? Ah, sí. Desgraciado, vecina. No, aquí no sé. ¿Sí? Pero es que uno le puede colocar muchas. 8:36. Listo. Bueno, ¿preguntas? Muchachos, aprovechen el tiempo. ¿Sí? Me gustaría que de pronto alguien se parara acá o un par de personas y expusieran un tema, un día. ¿Qué quieren hacer? Vea, yo veo personas que ya tienen mucho conocimiento. Un día Pablo me dijo algo que me pareció muy sano y muy cierto. Me dijo, bueno, si usted va a hablar este año del ego, ¿por qué no hablamos también del amor? ¿Por qué no alguien se pone también a trabajar, a estudiar? Que no sea el único que sea yo. ¿Sí? Así como no somos los únicos curanderos. Así como ustedes están aprendiendo. Intenten a ver si pueden. Sé que no va a ser fácil. Pero pues, si quieren un día hagan el ejercicio. Hablen de otro tema mientras yo sigo con el que estoy exponiendo.
¿Les parece? Sí. ¿Sí? Pero ya toca que ustedes mismos tomen la iniciativa. Ese día no voy a decir nada, porque va a estar todo el mundo. Y ahí sí uno dice, como quien dice, apretando acá mientras está parado, mano, porque si no puede decir. ¿Sí? Gracias. Rico, si no los he invitado a todos, hermano, que le hagan compañía a la Chino quiere. Delicioso, una charla así, ¿sí? Siempre la lluviecita afecta. No hay ganas ni de salir.